Buenos días, mi nombre es Adrián Ruiz Mendoza y vengo a hablar del tema de funciones. ¿Qué es una función? Una función es una relación entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto se le llama dominio. Le corresponde exactamente un elemento, el segundo conjunto se llama codominio. En palabras simples, una función toma un valor de entrada y produce un valor de salida único. La importancia de las funciones es describir fenómenos reales como el crecimiento de una población, la velocidad en movimiento, cambios drásticos en la temperatura, la economía como los precios, ganancias o ad- administraciones. También modelan relaciones entre variables. Resuelven problemas científicos y tecnológicos que se usan en física, ingeniería, informática, estadística, biología y entre otras materias más. Representan datos en gráficas que permiten visualizar en tendencias y comportamientos más fácilmente y de fácil comprensión. Fundamento para ramas avanzadas es el cálculo diferencial e integral, la álgebra moderna y el análisis matemático. Hay varios tipos de funciones. Vamos a empezar hablando de las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas son un tipo muy importante de funciones algebraicas que se definen como un polinomio. Sus características tienen un dominio de todos los números reales, tienen un rango de generalmente todos los números reales, aunque depende del grado. Son continuas, o sea que no tienen saltos ni huecos, son derivables, que se pueden derivar de todo uno de su dominio. Son algebraicas que se definen con operaciones básicas de sumas, potencias de enteros o positivos o entre otras cosas. Curvas, tienen una curva suave, no tienen esquinas o puntos angulosos. Son tienen un comportamiento con infinito, depende del grado principal. Las funciones polinómicas se representan con una parábola. Después seguimos con las funciones racionales. Una función racional es una división consciente entre dos polinomios. Sus características de las funciones racionales es que tienen un dominio de todos los reales excepto los que hacen un denominador a cero. Tienen asíntotas verticales, horizontales o oblicuas. Pueden tener huecos, sí. Son discontinuas y tienen gráficas con curvas con ramas. Y acá tenemos un ejemplo de la función racional en gráfica. Después seguimos con las funciones irracionales. Una función irracional es una función donde la variable aparece dentro de una raíz o un radical, donde, donde x es una expresión algebraica y el radical no se puede simplificar para quitar la raíz o la variable. Las características principales es que tiene un dominio limitado, no se puede sacar números pares negativos en funciones reales. Generalmente tienen curvas suaves, pero solo donde están definidas. No tienen asíntotas verticales como las racionales, son continuas en su dominio y no siempre son derivables en el extremo del dominio. Y aquí tenemos el ejemplo en gráfica de una función irracional. Después seguimos con las funciones trigonométricas. Son funciones que relacionan ángulos con proporciones de los lados de un ángulo rectángulo y también con dos puntos en la circunferencia unitatoria. Estas funciones, las funciones básicas de de las funciones trigonométricas son, son seno, coseno y tangente. Las características principales son periódicas, o sea que se repiten después de cierto intervalo. Tienen un dominio amplio, algunas están definidas para todos los reales, representan movimientos ondulatorios. Su codominio está limitado en algunas. Tienen asíntotas en algunas gráficas y tienen mucha relación con los círculos.
Los tipos de gráfica de seno es, son, bueno, la descripción de la gráfica de seno es onda que empieza en cero, sube y baja y luego se repite. En coseno es una onda que empieza en su punto máximo, por ejemplo 1. En tangente tiene ramas como asíntotas verticales y se repite. Y aquí hay un ejemplo de la gráfica en, en versión de seno. Seguimos con las funciones exponenciales. Una función exponencial es aquella donde la variable está en el exponente. Las características de estas tienen un dominio de todos los números reales, tienen un rango que nunca toma valores negativos ni cero, es continua y variable, no tiene asíntotas verticales y tiene un crecimiento o decrecimiento rápido. Y aquí tenemos un ejemplo en gráfica de cómo sería una función exponencial. Ahora sigamos con la función logarítmica. Una función logarítmica es la inversa de una función exponencial. Sus características principales es que tiene un dominio mayor que cero, tiene un rango de todos los números reales, son continuas, o sea, no tienen saltos, tienen asíntota vertical, son crecientes y son decrecientes. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo sería una función logarítmica en gráfica. Ahora sigamos con la función directa. Es una relación en la que una variable aumenta o disminuye proporcionalmente con otra. Sus características principales es que tiene un dominio de todos los números reales, tiene un rango igual de todos los números reales. La recta pasa por el origen, ya sea el 0 de X o el 0 de Y. Es creciente o decreciente, es lineal y no tiene asíntotas. Y así se representaría una función directa en la gráfica. Ahora sigamos con una función inversa. Una función inversa es aquella que deshace lo que hace otra función. O sea, como si tienes una función f, digamos fx, su inversa se denota como f menos 1 x. Las características de esta es que tiene un dominio, es el rango de la función original. El rango es el dominio igual de la función original. La gráfica es un reflejo de la función original respecto a la línea donde y es igual a x. Y esta solo puede existir solo si la función original es inyectada, es decir, cada valor de salida corresponde a una sola entrada. Y aquí vemos la representación en gráfica de una función inversa. Ahora vamos con una función compuesta. Una función compuesta es el resultado de aplicar una función dentro de otra función. Las características de estas son el dominio, son valores que son válidos para x y que g paréntesis x esté dentro de g del dominio de f. Se forma una cadena de funciones, cada función transforma la salida de la interior, no siempre conmutativas, permite simplificar problemas complejos, combinar funciones más simples para crear funciones más complejas. Y así se vería una función compuesta representada en gráfica. ¿Y por qué es importante comprender estas funciones? Las funciones permiten entender cómo una cantidad depende de otra, como por ejemplo la velocidad y el tiempo. Permiten modelar causas y efectos, lo que es esencial para las materias de física, economía, biología, entre otras materias. Con estas funciones podemos predecir resultados a futuro, como el crecimiento poblacional, las finanzas e intereses y préstamos.
Estas son una resolución de problemas reales en la vida cotidiana. Estas funciones permiten resolver problemas complejos como la ingeniería, que sería ahora sí que en fuerzas y estructuras de, de edificios o casas por ahí. Y también en la biología del crecimiento de las células o epidemias. También en la tecnología como los algoritmos o en la inteligencia artificial. Y aprender funciones es importante porque explican relaciones entre variables, permiten predecir y modelar fenómenos, facilitan la visualización para entender los datos de una manera más sencilla y son la base de matemáticas avanzadas y aplican a problemas reales en ciencia y la tecnología.